Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos el día de hoy a hablar en todo lo relacionado con el paisajismo, cómo todos estos elementos del paisaje nos permiten hacer una representación pictórica de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos, bosques. Casi siempre este tipo de composiciones artísticas son hechas a campo abierto, lo que determina una importancia de lo que son los cielos, las nubes. El tiempo usualmente es el elemento de la composición. Tradicionalmente, el arte, los paisajes, plasman una superficie de la tierra, pero puede haber otros tipos de paisajes donde prevalecen otro tipo de elementos. Cuando hablamos de las clases del paisaje, podemos decir las más importantes son las siguientes. El paisaje cósmico o sublime es aquel que representa la naturaleza de una manera salvaje. Los paisajes son inmensos. Además, aquí necesariamente representa lugares conocidos o desconocidos, pero también se pueden representar lugares que realmente no existen. Dentro de esta línea de paisajes llamados naturalistas, se refleja la naturaleza de una manera grandiosa y abundante, en la que aparecen también los fenómenos atmosféricos como las tormentas. Dentro de esta categoría de paisajes podemos encontrar las obras destacadas del pintor Durero. También están los paisajes de Turner, los paisajes de Van Gogh. Aquí se refleja la naturaleza de una manera grandiosa y expresiva. Otra clase de paisaje es el de llamado la naturaleza dominada por el hombre, como ocurre en los paisajes flamencos, donde el dramatismo, la expresividad de las personas inmersas dentro de estos paisajes le da un toque de mayor expresividad y sobre todo de más detalle. Muchas veces este paisaje puede terminar siendo algo topográfico, es decir, que representa necesariamente un lugar que puede o no ser identificable. Dentro de esta línea se pueden citar artistas importantes como Bruegel, como uno de los maestros holandeses del siglo XVII. La naturaleza colonizada por el hombre es otro tipo de paisaje, donde aparecen en cambio campos cultivados, colinas, valles, llanuras. Podemos encontrar casas, canales, carreteras y otro tipo de construcciones humanas. La naturaleza aquí ya no es una amenaza, sino que el hombre la toma como algo suyo. Este tipo de paisaje es el llamado paisaje clásico, donde se representa la naturaleza ideal, grandiosa y expresiva. Aquí podemos destacar a grandes paisajistas de la época del Renacimiento, como Aníbal Carracci, Domenico y también el francés Poussin. Bueno, también podemos encontrar paisajes llamados marinas, que su composición principal se basa en representaciones de fuentes hídricas, como océanos, mares, playas. También encontramos los llamados paisajes fluviales, donde la naturaleza es mucho más expresiva. Se representan composiciones con ríos, con riachuelos, pero sin dejar de lado el elemento de la vegetación. Otra clase importante son los llamados paisajes estelares, donde miramos paisajes nublados con un efecto de bruma, como se comenzó a utilizar en la época del Renacimiento italiano, el llamado sfumato. Las nubes adquieren gran importancia en sus formas y en toda clase de tonalidades con las que se las trabaja. Aquí es importante el clima. ¿Por qué? Porque determina las condiciones atmosféricas que se ven reflejadas en las composiciones artísticas del paisaje. También tenemos los llamados paisajes lunares. Muestran paisajes con una visión de la luna
mucho más etérea. Los paisajes urbanos, otra categoría, donde nos muestra la ciudad o nuestras ciudades como protagonistas. Dentro de esta misma categoría de los llamados paisajes urbanos, podemos tener importancia determinante la perspectiva. ¿Por qué razón? Como habíamos mirado con ustedes, la perspectiva es una técnica auxiliar del dibujo que nos permite dar sensación de profundidad o de tridimensionalidad sobre una superficie plana utilizando proyecciones de líneas. En este sentido, la monumentalidad de las construcciones que encontramos en este tipo de paisajes nos obligan al manejo más específico de este tipo de perspectiva, donde la perspectiva cónica aparece en pleno esplendor porque las representaciones dan un efecto en la retina del ojo humano que terminan deformándola. Hablamos en este caso de la perspectiva aérea. En este particular, todas estas edificaciones ya no solamente se modifican sus líneas auxiliares horizontales, sino también las verticales. Dentro de este movimiento podemos destacar entonces el punto de vista, que es el punto focal donde el observador dirige su vista y a partir del cual se proyectan o se extienden las líneas auxiliares que nos ayudarían a construir la composición. También podemos encontrar el llamado hardscape o los paisajes duros, que se diferencian un poco de los paisajes tradicionales, ya que en ellos prevalece zonas como calles pavimentadas, grandes complejos de negocios o de industrias. El asfalto es el protagonista y se limita la acción o la presencia de lo que serían los elementos naturales. También encontramos aquí el llamado paisaje aéreo o etéreo. Se muestra la superficie terrestre vista desde arriba. Este tipo de enfoque se logra obviamente por medio de la fotografía, que sirve como una herramienta para poder hacer este tipo de representaciones. Además, dentro de este tipo de arte etéreo, tenemos 3 artistas muy importantes, especialistas en este tipo de paisajes. Tenemos Georgia O'Keeffe, tenemos el paisaje etéreo lunar de Nancy Graves o el paisaje etéreo urbano de Yvonne Jacquet. También encontramos el llamado paisaje onírico, donde las obras de arte protagonistas son bastante surrealistas. Este tipo de paisajes tienen un elemento que son o van más allá de la realidad. Es decir, que los elementos que aquí se incluyen en la composición tiene que ver con los sueños del artista. Aquí el más destacado definitivamente es nuestro Salvador Dalí, donde las obras que él representa son un tanto fuera de lo común y van siempre más allá de la realidad, pero maneja todos los elementos que tienen que ver con la profundidad, el manejo del color a la perfección. Aquí también puede aparecer la llamada pintura metafísica, que fue un movimiento artístico que se desarrolla o que se retoma de la época del Renacimiento italiano, donde los paisajes y donde surge básicamente la perspectiva como técnica y el protagonismo principal es para las estructuras arquitectónicas, con todo detalle, con profundidad, con los techos abovedados, con las columnas, las cornisas. Todos estos elementos son los protagonistas, no tanto la naturaleza, no tanto personajes humanos, sino las estructuras arquitectónicas en sí. Por lo tanto, todo este tipo de obras de la pintura metafísica adquieren un efecto un tanto misterioso. Bueno, otra cosa importante, finalmente podemos decir, el paisaje en la época actual, es decir, en la pintura contemporánea del paisaje, podemos darnos cuenta que ya los elementos naturales se tienden a simplificar o a estilizar. Se vuelven un tanto abstractos
aunque no deja de perder su esencia de paisaje, pero ya los elementos que entran a jugar parte determinante en este tipo de paisajes ya son elementos más expresivos como las texturas, como los colores, que no necesariamente son fieles a la representación natural de los elementos graficados. Toda esa expresividad, todas las técnicas mixtas, todos los elementos creativos, originales, generalmente duran muy poco tiempo, pero cada uno de ellos son movimientos artísticos a los cuales se les da el nombre de ismos o vanguardias. Constantemente están innovando y lo que pretenden es dar lugar primordial a la expresividad del artista como tal. No hay normas, no hay parámetros establecidos, simplemente el artista se expresa a través de diferentes materiales, a través de diferentes técnicas, dando total rienda suelta al estilo propio de cada autor o de cada pintor. Bueno chicos, este ha sido como un recorrido desde la época medieval hasta la época actual, donde surgen grandes pintores, grandes paisajistas, sobre todo en Europa. Hablamos del Renacimiento italiano, hablamos en Inglaterra con William Turner y varios artistas que comenzaron a experimentar y a lograr nuevos efectos a través de diferentes técnicas. Bueno chicos, entonces tomen esto como referencia para que hagan su propia creación. Bueno muchachos, que estén muy bien.